El contrato de nuestro apartamento estaba a punto de vencerse y sentía la presión de encontrar un lugar más cómodo para mi hijo Jam y para mí. Me llamo Soraya y el invierno se acercaba y la idea de una casa con suficiente espacio y algo de calor resultaba urgente. Me dedicaba a recorrer las calles de San Martín Chalchicuautla, en San Luis Potosí, buscando algo que fuera práctico, pero que también tuviera un poco de carácter, un hogar donde pudiéramos sentirnos protegidos. Un día, mientras caminaba cerca del restaurante donde trabajo, vi una casa antigua con una fachada de piedra y madera oscura que me llamó la atención. Tenía un aire rústico y acogedor, y lo que más me hizo imaginar las tardes de invierno fue la enorme chimenea en la sala principal. Pensé en la calidez que traería, el sonido del fuego crepitando y cómo Jam podría pasar horas allí leyendo o jugando, protegido del frío. Contacté al propietario casi de inmediato. La casa había estado vacía durante años, pero él se mostró dispuesto a negociar, asegurándose de que todo estuviera en orden para la mudanza. Revisé cada detalle, las ventanas, la distribución de las habitaciones, la cantidad de luz natural. Todo parecía perfecto, incluso su cercanía al restaurante me daba tranquilidad. Sabía que podría atender mi trabajo sin problemas y aún llegar a casa antes de que anocheciera demasiado. El día de la mudanza, mientras transportábamos cajas y muebles, me di cuenta de la sensación particular de la casa. El olor a madera antigua era intenso, mezclado con polvo que parecía haberse acumulado durante décadas. Cada paso sobre el piso de madera producía un crujido que resonaba por los corredores, y un silencio extraño llenaba los espacios abiertos, más profundo que el de cualquier otro lugar donde habíamos vivido. Jam, a pesar de su entusiasmo por su nuevo cuarto más amplio, no dejaba de mirar la sala principal con cierta inquietud. La chimenea, que esperaba que fuera el centro acogedor del hogar, parecía emitir un frío que no se explicaba. Me dijo que la sala se sentía extraña, aunque no sabía describirlo con palabras. Intenté tranquilizarlo, asegurándole que era solo la casa antigua adaptándose a nuestra presencia, que pronto se sentiría cálida y segura. A medida que desempacaba, noté detalles que me hicieron sonreír. Los marcos de las ventanas tallados a mano, los restos de pintura que dejaban ver la historia de la casa, y la forma en que la luz de la tarde atravesaba los vidrios, pintando figuras en el piso. Sin embargo, una parte de mí no podía ignorar un presentimiento sutil, como si la casa me observase mientras me movía por ella. Lo atribuía a la imaginación, al cansancio de la mudanza y al cambio de rutina. Durante la primera noche, mientras Jam dormía en su nuevo cuarto, recorrí lentamente los pasillos. Cada crujido del piso me hacía detenerme y mirar a mi alrededor. No había nadie, solo el eco de mi propia respiración y el murmullo del viento a través de las ventanas mal selladas. El contraste entre la emoción de la mudanza y esa sensación de extrañeza me dejó inquieta, aunque intenté convencerme de que todo era normal. Al despertar al día siguiente, con los rayos del sol entrando por las cortinas pesadas, sentí una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La casa tenía potencial, eso era innegable, pero también tenía una presencia que no podía identificar. Decidí que, por ahora, debía concentrarme en organizar los espacios, poner todo en su lugar y asegurarme de que Jam se sintiera cómodo. Ignoré la inquietud que me recorría la espalda, convencida de que, con el tiempo, este lugar se transformaría en un verdadero hogar. Poco después de instalarnos, comencé a notar detalles que no había percibido al principio. La chimenea, que al principio me había parecido un atractivo, comenzó a emitir humo sin que hubiera fuego encendido. El aire se volvía denso y pesado, con un olor áspero que irritaba la garganta y hacía que mis ojos lagrimearan. Intenté ventilar la sala, convencida de que era solo polvo acumulado o restos de leña vieja,
pero el humo aparecía incluso cuando las ventanas estaban abiertas. Al principio pensé que eran cosas del cansancio o de mi imaginación, pero pronto otros sucesos se hicieron imposibles de ignorar. Almohadas cercanas a la chimenea se desplazaban de su lugar. Algunos tapetes parecían arrugarse solos, y en una ocasión, una pequeña llama apareció en un cojín sin que hubiera contacto con fuego alguno. Actué rápido, apagándola con agua, pero un frío me recorrió la espalda y sentí un estremecimiento que no podía explicar. Jam comenzó a mostrar signos de inquietud. Me contó que escuchaba pasos en la sala durante la madrugada, pero que no se atrevía a levantarse para ver quién era. Sentí un nudo en el estómago. Al principio traté de restarlo importancia, pensando que podía ser producto de su imaginación o del eco de los pisos crujientes. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no estaba inventando nada. Yo sabía que no había salido de mi habitación a esas horas. El olor se intensificaba cada vez que encendía la chimenea. No era humo común ni el aroma de leña quemada. Tenía un matiz desagradable, como carne en descomposición, y me provocaba náuseas. Intenté racionalizarlo. La madera vieja, el polvo, la falta de ventilación, cualquier explicación lógica que pudiera calmarme. Pero el hedor persistía, dejando un rastro que parecía envolver toda la sala. Intenté mantener la calma por Jam. Revisaba la chimenea, movía muebles, limpiaba el polvo, y a veces me sorprendía hablando sola, preguntándome qué estaba pasando. La ansiedad se mezclaba con frustración, no podía explicarlo, y sentía que cada vez que intentaba normalizar la situación, algo nuevo sucedía. Cada crujido del piso o susurro del viento me ponía en alerta, y me di cuenta de que ya no podía ignorar los indicios de que algo extraño estaba sucediendo. Una noche, mientras Jam dormía con los ojos abiertos, escuché claramente pasos acercándose a su puerta. Mi corazón se aceleró y corrí a su habitación, pero no encontré a nadie. La sensación de ser observada me acompañaba. Cada rincón de la casa parecía más oscuro, más silencioso y, al mismo tiempo, cargado de presencia. Me obligué a respirar hondo y recordarme que estaba sola con mi hijo, intentando aferrarme a la lógica. A medida que los días pasaban, los sucesos se hicieron más frecuentes y claros. La chimenea seguía humeando sin fuego, objetos cambiaban de lugar y el hedor volvía por las noches. Sentía miedo, pero también una profunda frustración. ¿Cómo podía explicarle a Jam lo que estaba pasando sin parecer exagerada? Su inquietud se convirtió en un espejo de la mía, y juntos compartíamos una tensión silenciosa que impregnaba cada rincón de la casa. Finalmente, comprendí que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Intenté racionalizarlo de todas las formas posibles, pero la frecuencia y la intensidad de los fenómenos me obligaban a aceptar que había algo en la casa que no entendía. Esa mezcla de miedo, ansiedad y desconfianza hacia lo que parecía cotidiano me mantenía alerta, siempre observando, siempre escuchando. Esa noche decidí encender la chimenea para intentar que la sala se sintiera un poco más cálida. Apenas prendí la leña, un olor insoportable a carne putrefacta se esparció por el aire. Me llevé la mano a la boca y a la nariz, tratando de contener las náuseas, pero el hedor era tan intenso que me obligó a retroceder unos pasos, inhalando con dificultad. Mi estómago se revolvía y sentí un temblor recorriéndome la espalda. No era un olor normal de madera quemada ni de humo viejo. Algo estaba claramente fuera de lugar. El frío en la sala se intensificó de repente. Cada rincón parecía más oscuro y pesado, y los objetos cerca de la chimenea no estaban exactamente donde los había dejado. Un cojín estaba caído, y un pequeño jarrón parecía haber sido desplazado. No podía explicarme cómo había sucedido, y mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras un nudo de miedo se formaba en mi pecho. Mi respiración se volvió rápida y superficial.
Cada vez que intentaba ignorar el olor y concentrarme en el fuego, sentía que algo me observaba desde la esquina de la sala. Era como si la propia chimenea exhalara presencia, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cada sombra parecía moverse ligeramente, y la ansiedad que sentía se mezclaba con un asombro aterrador. Jam dormía en su cuarto. Dijo que no quería estar cerca de la chimenea. Yo estaba sola. Me aparté un poco, acomodando los cojines sobre la alfombra mullida. Me recosté y cerré los ojos para disfrutar del calor del fuego, a pesar del olor. Minutos después, algo que no sé explicar me hizo abrir los ojos de repente, y fue entonces cuando la vi, de pie, justo frente a la chimenea, con los pies casi dentro del fuego. Una joven con una camisola antigua, del estilo de principios del siglo XX, con la piel completamente quemada y cubierta de ampollas. Un terror helado me dejó paralizada. No podía gritar ni moverme. Cada detalle de su cuerpo y su mirada transmitía sufrimiento, y sentí una presión en el pecho que me obligó a hundirme un poco más en el suelo. La joven giró lentamente, y mis ojos la siguieron con horror. Sin previo aviso, se sumergió en la chimenea como si la leña la hubiera absorbido, dejando un silencio absoluto en la sala. El fuego apenas chispeaba, pero parecía que algo había desaparecido dentro de él. La sensación de vacío y frío permaneció, y mi respiración se mezclaba con el olor persistente que todavía me hacía lagrimear y retorcer el estómago. Al día siguiente, investigando la historia de la casa, descubrí lo que había ocurrido muchos años atrás. La hija mayor de una familia, Leona, había tropezado con un pedazo de leña y caído dentro de la chimenea. La sacaron rápidamente, pero las quemaduras fueron tan graves que falleció pocas horas después. Todo estaba documentado en viejas notas locales, pero nadie hablaba del asunto. Parecía un accidente enterrado en el olvido. El terror que sentí se mezcló con culpa. Por ocupar ese espacio, sentí que estaba invadiendo un lugar marcado por la tragedia. Cada olor, cada sombra, cada crujido parecía recordarme que la historia de la joven seguía viva en la casa. Comprendí que no bastaba con vivir allí. Debía reconocer y respetar su presencia. Antes de dormir, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Miedo y respeto se unían, y la necesidad de comprenderla y ayudarla se volvía urgente. Sabía que no podía ignorar lo sucedido, y que la joven de la chimenea necesitaba que alguien recordara su historia. Esa noche entendí que algo en mí también debía cambiar, que debía encontrar la manera de hacerle justicia, aunque fuera en silencio. Comencé a acercarme a la chimenea con un respeto que antes no había sentido. Cada vez que encendía el fuego, incliné la cabeza y recé por el alma de la joven, pidiendo que encontrara descanso y que los recuerdos de su tragedia no siguieran atormentando la casa ni a nosotros. Esa rutina me dio una sensación de calma que antes parecía imposible, como si estuviera ofreciendo algo que ella necesitaba. Decidí colocar flores frescas cerca de la chimenea, cuidadosamente arregladas sobre un pequeño platito de cerámica. Cada vez que las cambiaba, respiraba profundamente, intentando llenar el aire con algo puro que pudiera contrarrestar el hedor y la pesadez que aún sentía al encender el fuego. Era un pequeño gesto, pero me hacía sentir que estaba haciendo algo concreto para honrar su memoria. Visité la iglesia del pueblo, encendí velas por la joven y asistí a varias misas, pidiendo que su espíritu encontrara alivio. Cada visita me fortalecía y me daba tranquilidad. No era solo una forma de oración, sino también un acto de reconocimiento, de aceptar que la tragedia había ocurrido y que necesitaba ser recordada de manera respetuosa. Enseñé a Jam a hacer lo mismo. Lo guié suavemente para que también dejara flores y encendiera velas en la iglesia, explicándole que era una forma de mostrar respeto y cuidado por alguien que había sufrido.
Su participación me hizo sentir que no estábamos solos en esto y que podía transmitirle la importancia de la empatía y la memoria, incluso frente a lo desconocido. Con los días, los fenómenos comenzaron a disminuir. El olor desagradable ya no se esparcía con la chimenea encendida. Los objetos dejaron de moverse solos y la pequeña nube de humo que antes aparecía sin fuego desapareció. Cada cambio, aunque sutil, me daba la sensación de que la casa finalmente respiraba con nosotros, en lugar de contra nosotros. La sala se volvió más cálida, acogedora. Jan podía dormir sin sobresaltos, y yo misma sentía un alivio que no había experimentado desde que llegamos. Caminar por los pasillos dejó de provocar tensión, y el miedo que me había acompañado durante semanas se transformó en una calma vigilante y respetuosa. Sentada cerca de la chimenea, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Comprendí que el respeto por los lugares y las historias que los habitan tiene un poder real. No se trataba de superstición, sino de reconocer que ciertas memorias y energías pueden permanecer si no se les concede atención, y que pequeños actos de cuidado pueden traer alivio. Finalmente, la casa se sintió verdaderamente nuestra. No había fantasmas acechando en cada sombra, sino recuerdos que habíamos aprendido a honrar. Jan y yo seguimos nuestra vida cotidiana, pero con una conciencia nueva. El respeto y la atención a los signos del pasado pueden transformar incluso los lugares más marcados por la tragedia y darnos la paz que parecía inalcanzable al principio. Sentí un mal presentimiento desde el primer instante en que vi aquel abajur. Un nudo en el estómago me decía que debía rechazarlo, que algo no estaba bien, pero era el último día de Leocadio en la ciudad y no quise ofenderlo. Hoy, al recordarlo, lamento no haber seguido mi instinto. Me llamo Flor Vela. Mi bar ha sido mi vida durante los últimos años. Lo cuido sola, desde limpiar el piso hasta preparar las bebidas, asegurarme de que cada botella esté en su lugar y que los clientes siempre encuentren su mesa lista. Me enorgullece mantener todo en orden y sentir que quienes vienen se sienten como en casa. Los clientes fijos son como una familia extendida, y verlos sonreír al recibir su bebida favorita siempre me da satisfacción. Leocadio era uno de esos clientes que llegaba pocas veces, casi siempre en ocasiones especiales. Esa noche, su última noche en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y apareció con algo envuelto bajo el brazo. Antes de que pudiera decir algo, me explicó que el abajur era un regalo, que creía que combinaba perfectamente con la decoración del bar y que le agradecía por tantas bebidas servidas en todas sus visitas. Acepté el obsequio con una sonrisa, aunque una sensación extraña se instaló en mi pecho. Tenía miedo de parecer grosera, de que rechazando el regalo terminara mal la despedida. Así que solo asentí y le agradecí. Lo coloqué en un rincón discreto, entre una estantería de botellas y una mesa que casi nadie usaba, pensando que quizá pudiera añadir un toque antiguo a la decoración. Durante los días siguientes, el abajur parecía solo un objeto más. La rutina del bar continuaba con su normalidad. El olor del café recién hecho por la mañana, el crujido de la madera bajo mis pies, el sonido de mi hijo jugando cerca del mostrador mientras yo atendía a los clientes y los empleados reorganizando botellas y vasos con rapidez. Todo se sentía cotidiano, familiar, como siempre. Sin embargo, había algo inquietante en aquel abajur. Pesaba más de lo que parecía. Sus detalles de metal envejecido y el vidrio de colores daban una sensación de antigüedad que no podía ignorar. A veces, cuando la luz de la tarde entraba por la ventana, notaba sombras proyectadas por la lámpara que parecían moverse por sí solas,
como si tuvieran vida propia. Intentaba convencerse de que era solo mi imaginación, o la forma en que la luz golpeaba las botellas y el piso de madera. Cada vez que pasaba cerca del abajur, un escalofrío me recorría la espalda, y mi intuición insistía en que había algo extraño allí. Pero la mayoría del tiempo, la actividad diaria del bar me absorbía por completo, y dejaba esos pensamientos de lado. El bar, con sus risas, conversaciones y el ruido de los vasos, seguía siendo un refugio seguro y conocido. Aún así, esa sensación de inquietud se mantenía, silenciosa, como una sombra al borde de la mirada. Sabía que debía estar atenta, que no todo en el mundo tenía explicación y que aquel objeto, dejado por un cliente que ya no estaría, traía consigo algo que no podía comprender del todo. Por el momento, el abajur permanecía allí, inmóvil, como un guardián silencioso que observaba cada movimiento dentro del bar. La primera vez que noté algo fuera de lo común fue mientras revisaba las botellas en la estantería. Las luces del bar comenzaron a parpadear sin razón aparente. Todas, excepto la del abajur que Leocadio había dejado. Por un instante, pensé que era un problema eléctrico, pero todo lo demás permanecía estable, y la lámpara antigua parecía brillar más de lo normal. Al pasar cerca de las mesas, percibí sombras moviéndose lentamente por los rincones. No tenían forma definida y desaparecían cuando intentaba enfocarlas con la mirada. Mi corazón latía más rápido, pero me obligué a creer que eran reflejos de la luz sobre el vidrio de las botellas o que la madera crujía de manera extraña con los movimientos del aire. Cierta noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché susurros apenas audibles. Estaban tan bajos que dudé si los había imaginado, pero el silencio absoluto del bar hacía que cada sonido se amplificara. Intenté concentrarme en mi hijo jugando cerca, en los vasos y servilletas que acomodaba, y en el ritmo habitual de la música de fondo para mantener la calma. Las máquinas de bebidas empezaron a comportarse de manera inquietante. De repente, un poco de refresco se derramó solo sobre la bandeja y un par de vasos cayeron al suelo sin que nadie los tocara. Cada pequeño incidente me hacía saltar y me llenaba de ansiedad. Sentía que mis ojos buscaban explicaciones, mientras mi mente intentaba racionalizar todo. Había momentos en que escuchaba pasos resonando sobre el piso de madera, como si alguien caminara entre las mesas, aunque al mirar, el bar estaba completamente vacío. Intenté atribuirlo a mi hijo moviéndose rápido o al crujir de las vigas de madera, pero la sensación de ser observada permanecía. La tensión crecía cada tarde, especialmente cuando se acercaba la hora de cerrar. Cada gesto de rutina, desde revisar el stock de botellas hasta asegurarse de que todas las puertas estuvieran bien cerradas, se volvía más pesado. La sensación de ansiedad se mezclaba con frustración, porque sentía que los fenómenos podían incomodar a los clientes o incluso dañar la reputación del bar. Mientras barría y limpiaba el piso, me preocupaba por la seguridad de mi hijo y de mis empleados. Sentía que el bar, que siempre había sido un lugar acogedor y familiar, se transformaba en un espacio incierto, donde los objetos y sonidos cotidianos ya no podían ser totalmente confiables. Cada movimiento requería vigilancia extra, y la rutina diaria se convertía en un esfuerzo constante para mantener la normalidad. Aún así, intentaba continuar con mis actividades normales, preparar el café de la mañana, organizar las botellas, charlar con los clientes fijos y cuidar que todo estuviera en orden. Sin embargo, el abajur permanecía en su rincón, silencioso pero imponente, como un recordatorio de que algo desconocido había entrado en mi bar y que mi instinto, aquella primera noche, no había estado equivocado. Decidí que, cada noche antes de cerrar, apagaría el abajur. Pensaba que así los extraños sucesos desaparecerían, que el bar podría volver a ser el lugar seguro que siempre había sido.
Cada gesto de rutina se volvió un acto de precaución. Revisar las luces, asegurar las puertas, ordenar las mesas. La lámpara permanecía silenciosa, como si obedeciera mis órdenes, y por un momento sentí alivio. Una tarde, mientras recogía los últimos vasos y ajustaba las sillas con movimientos mecánicos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El bar estaba silencioso, con solo el murmullo lejano del viento rozando las ventanas y el crujido de la madera bajo mis pies. Sin previo aviso, el abajur se encendió de pronto, como si alguien hubiera movido un interruptor invisible. La luz cálida inundó la sala con un resplandor inquietante que iluminaba cada esquina, cada estante con botellas y proyectaba figuras difusas sobre el piso de madera y las paredes que parecían palpitar con vida propia. Me quedé paralizada unos segundos, incapaz de comprender lo que veía. Las sombras se contorsionaban lentamente, como si tuvieran intención, aproximándose al mostrador con movimientos fluidos y silenciosos. Cada reflejo en los vidrios y en la superficie de las mesas parecía cambiar de forma, transformando objetos cotidianos en siluetas imposibles de distinguir. Intenté buscar una explicación racional, la luz del atardecer, algún reflejo extraño, pero nada coincidía. La sensación de ser observada se intensificaba con cada parpadeo de la lámpara. El miedo me invadió de inmediato, un terror seco que me dejó sin aliento. Mi corazón latía con fuerza, golpeando casi dolorosamente contra mi pecho, y mis manos se cubrieron de sudor frío. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y la respiración se volvió rápida y superficial, como si intentara escapar sin poder moverme. Sentí un peso detrás de mí, una presencia fría y persistente que me obligaba a girar lentamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nadie. Solo el abajur y aquellas sombras que avanzaban con una determinación silenciosa y abrumadora. El sonido del bar parecía transformarse. El murmullo del viento se volvió un susurro insistente. Los crujidos de la madera retumbaban como pasos extraños, y cada vaso y botella reflejaba la luz con un brillo que me resultaba hostil. Mi hijo, que jugaba cerca del mostrador horas antes, era un recuerdo distante. Estaba sola con el abajur y su luz casi viva, y la sensación de vulnerabilidad me oprimía el pecho. Cada centímetro del bar parecía más pequeño, más confinado, como si el espacio se cerrara sobre mí. Un impulso irracional me hizo dar un paso atrás, y luego otro, hasta que el miedo se transformó en una necesidad urgente de huir. Corrí hacia la puerta, sin preocuparme por los vasos que caían a mi paso, ni por el ruido que dejaba tras de mí. Cerré la puerta de golpe, asegurándome de que la cerradura estuviera firme, pero la luz del abajur seguía brillando dentro, como un ojo que me seguía. El frío de la calle me golpeó al salir y los pasos resonaban sobre el pavimento, mientras mi mente apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Me dirigí al coche casi a ciegas, con las manos temblando y la respiración agitada, intentando controlar el pánico que todavía me atravesaba. Cada movimiento estaba cargado de urgencia, y cada sombra en la calle parecía prolongar las figuras del bar, como si me hubieran seguido hasta allí. Me senté, me aferré al volante y respiré hondo, tratando de recuperar algo de calma, mientras la ciudad permanecía silenciosa y desierta, con las luces de las farolas reflejándose en el pavimento húmedo. El aroma residual de las bebidas derramadas seguía flotando en mi memoria, mezclado con el olor del polvo de la madera y del café que había preparado horas antes. Cada reflejo de las sombras en el parabrisas me hacía girar la cabeza instintivamente, como si el bar hubiera salido conmigo al exterior. Sentí la presión de la noche en mis hombros y un miedo profundo a que cualquier paso en falso pudiera devolverme al abajur y sus figuras, aun estando lejos de él.
Pasaron varios minutos antes de que lograra calmarme lo suficiente para pensar con claridad. Miré hacia el bar desde el coche y, aunque todo parecía en silencio, una parte de mí sabía que algo había quedado allí, algo que no podía comprender ni controlar. La lámpara continuaba encendida, proyectando su luz, y la certeza de que aquel objeto había cambiado mi rutina y mi percepción de la realidad permanecía con fuerza. La incertidumbre me obligó a esperar, a mantenerme vigilante, mientras la madrugada avanzaba lentamente sobre Ciudad del Maíz. El tintinear de los vasos rotos parecía seguirme, como un eco persistente de lo que había ocurrido. Las sombras proyectadas por la lámpara se reflejaban en mi memoria con cada parpadeo de luz, y el viento que entraba por las rendijas de la puerta producía un susurro constante que intensificaba mi ansiedad. Me sentí vulnerable y amenazada, consciente de que el bar, que durante años había sido un refugio, ahora podía albergar algo que no comprendía. Cada rincón parecía más oscuro, cada objeto más pesado. Tenía miedo de que mis empleados se encontraran con lo mismo, y me preocupaba cómo proteger a mi hijo si algo similar ocurriera mientras él estaba cerca. La tensión me acompañó hasta que la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del coche. La ciudad estaba en calma, con calles vacías y el habitual resplandor amarillo de las farolas reflejándose en el pavimento húmedo. Sentí el frío de la noche filtrándose por la puerta, recordándome que aquella experiencia había sido real y que aún podía sentirse latente en el aire. Al final, comprendí que el miedo no provenía solo de las figuras proyectadas por el abajur, sino de la incertidumbre, de la imposibilidad de controlar algo que parecía vivir dentro del bar. La lámpara seguía allí, encendida, imponente, y su sola presencia me obligaba a replantear cada paso de mi rutina, cada decisión, mientras me aferraba a la esperanza de que aquel tormento tuviera un final. Al amanecer, regresé al bar con pasos cautelosos. Cada rincón parecía idéntico al de siempre, pero mi mirada se detenía en cada detalle. Las mesas, las botellas, los vasos aún en su lugar, y allí, en su rincón, el abajur que había sido el origen de tantas noches inquietantes. Mi respiración era lenta, controlada, mientras decidía qué hacer con él. Tomé el abajur completo con cuidado, sintiendo su peso extraño en las manos. Caminé hasta el río que cruza la ciudad, escuchando el sonido del agua que corría entre las piedras. Sin dudarlo, lo dejé caer entero en la corriente, observando cómo la corriente lo arrastraba y se lo llevaba. Por primera vez desde que lo había recibido, sentí un alivio profundo. El aire parecía más liviano, el bar más silencioso, y una sensación de normalidad comenzó a regresar. Al volver al bar, todo parecía funcionar como antes. Las máquinas de bebidas operaban sin fallas, los vasos permanecían en su lugar y las luces ya no parpadeaban. La rutina retomó su curso natural: limpiar el piso, organizar botellas, preparar el café de la mañana y atender a los primeros clientes que llegaban, sin que ninguna sombra extraña interfiriera. Sin embargo, los empleados me confesaron que, de vez en cuando, sentían que alguien los observaba. No ocurría con frecuencia, pero bastaba un instante para que recordaran aquella sensación de inquietud que nos acompañó durante las semanas anteriores. Yo también la sentía a veces, un recordatorio sutil de lo que habíamos vivido, como si la memoria del abajur todavía flotara en el aire. Un sentimiento mixto se instaló en mí: alivio por haber recuperado la tranquilidad, cautela por lo que había sucedido y curiosidad por la procedencia de aquel objeto y del cliente que lo dejó. Leocadio había desaparecido de la ciudad y nunca supe con certeza por qué eligió ese regalo, ni si sabía algo que yo desconocía. Cada gesto cotidiano parecía ahora más valioso: el sonido del café al servirlo, las risas de mi hijo cerca del mostrador, los pasos de los clientes al entrar.
Todo aquello me recordaba que la vida continuaba y que aunque el miedo había sido intenso, yo seguía controlando el bar y la rutina que tanto me enorgullecía. La experiencia quedó grabada en mi memoria con detalles precisos, pero sin respuestas definitivas. El abajur desapareció, los fenómenos cesaron, y sin embargo, la sensación de misterio persistía de manera sutil. Había algo que escapaba a mi comprensión, algo que me enseñó que incluso lo cotidiano puede volverse extraño y que la intuición rara vez miente. Con el paso de los días, conté la historia solo a quienes confiaba, relatando los hechos tal como ocurrieron, sin exageraciones. El bar recuperó su normalidad, el abajur se perdió en la corriente del río y nosotros seguimos trabajando, conscientes de que ciertas cosas no siempre tienen explicación, pero sí dejan huella. Hasta hoy no sé qué pasó con ese hombre, pero nunca voy a olvidar lo que viví en aquel apartamento. Me llamo Catherine, tengo 32 años, soy profesora de inglés y madre de Leticia, que tiene 9 años. Siempre he sido muy organizada y cuidadosa con mis decisiones, y después de años de ahorrar con esfuerzo, finalmente pude comprar un apartamento antiguo en un barrio histórico de San Luis Potosí. Para mí, eso no era solo una inversión, era la prueba de que podía valérmela sola y ofrecerle un hogar estable a mi hija. El día que llegamos, sentí una mezcla de orgullo y ansiedad. La fachada del edificio tenía colores pasteles, con balcones de hierro forjado y ventanas que reflejaban la luz de la tarde. Al entrar, un olor característico me recibió: madera antigua, polvo acumulado y pintura desgastada. Leticia corría por los pasillos, explorando cada rincón, mientras yo revisaba cada detalle con cuidado. Todo parecía perfecto para empezar nuestra nueva vida, aunque había algo en el aire que no podía nombrar. Mientras desempacaba, escuché un timbre en la puerta. Al abrir, un hombre de unos 35 años se presentó como Felipe, mi vecino del piso de arriba. Traía una cesta con pan y dulces típicos, un gesto amable que parecía salido de una postal, pero que me resultó un poco invasivo. Sonrió mientras me explicaba algunas particularidades del edificio: las puertas que crujían con el viento, la madera que se expandía con el calor y la importancia de cuidar la ventilación por la humedad que se acumulaba. Acepté la visita con cortesía, aunque un ligero malestar recorría mi estómago. Felipe hablaba con calma, observando cada detalle del apartamento, como si quisiera asegurarse de algo. Me preguntaba por Leticia y comentaba sobre la tranquilidad del vecindario, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. Aún así, me dije que era solo la timidez de alguien nuevo en la zona. Los siguientes 2 días transcurrieron con normalidad, aunque mi instinto me hacía recordar la intensidad de la primera visita de Felipe. Sin previo aviso, los vecinos comenzaron a murmurar sobre su ausencia. Al principio pensé que habría salido de viaje, pero la preocupación creció cuando la policía llegó una mañana temprano a su apartamento. Nadie había logrado contactarlo desde hacía más de 48 horas. Cuando me acerqué para ver cómo estaba su lugar, todo parecía intacto. Los platos permanecían en la pila, los libros sobre la mesa y su ropa colgada en el armario, como si nadie hubiera pasado por allí en días. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquel apartamento, dejando un vacío que no podía llenar. Intenté imaginar explicaciones racionales: algún viaje de emergencia, un accidente, tal vez problemas familiares. Pero mientras caminaba por el corredor, un escalofrío me recorrió la espalda. No había señales de lucha, ni desorden, nada que justificara su desaparición inmediata. El silencio se sentía pesado, casi palpable, y cada paso que daba parecía resonar demasiado en el piso de madera. Esa noche, mientras Leticia dormía a mi lado, no podía dejar de pensar en Felipe.
Recordaba su sonrisa y la cesta de pan recién horneado, y me preguntaba cómo alguien podía desaparecer sin dejar rastro. Esa incertidumbre se mezclaba con una sensación incómoda, un presentimiento que no supe interpretar. Sabía que algo en ese edificio no era del todo normal, pero aún no tenía idea de hasta dónde iba a llegar. La ausencia de Felipe comenzó a sentirse de manera más intensa en cada rincón del edificio. Pequeños detalles que antes hubiera ignorado empezaron a inquietarme. Uno de los primeros indicios fue cuando un par de libros cayeron de la repisa de la sala, sin que yo los hubiera movido ni los hubiera colocado mal. Observé cómo quedaban esparcidos sobre la alfombra y aunque intenté racionalizarlo, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Leticia miraba con ojos grandes, confundida, preguntando si algún fantasma había entrado a jugar. Las puertas del apartamento crujían con una insistencia que no podía explicarme. El ruido se intensificaba por la noche, incluso cuando el aire estaba completamente inmóvil. Cada chirrido parecía acercarse más a mi habitación, y en ocasiones sentía que el suelo vibraba levemente bajo mis pies, como si alguien caminara arriba, aunque no había señales de movimiento. Esa sensación de pasos invisibles me dejaba sin aliento y me obligaba a mirar hacia el techo, intentando ver cualquier sombra entre la oscuridad. Un olor extraño empezó a colarse por la casa. Era un aroma a podredumbre que no tenía origen claro, siempre proveniente del piso de arriba, del apartamento de Felipe. Cada vez que trataba de localizarlo, desaparecía como si nunca hubiera existido. Respirar se volvió incómodo. La mezcla de miedo y confusión me mantenía alerta cada minuto. Leticia me pedía cerrar puertas y ventanas, temerosa de que algo entrara por el olor. Ella comenzó a tener sueños inquietantes. Hablaba de un hombre con sonrisa amable y una cesta de pan y dulces que aparecía en su cuarto, acercándose a la cama sin tocarla. Despertaba sobresaltada, con lágrimas en los ojos, sus manos temblando mientras me contaba lo que había visto. Yo intentaba tranquilizarla, pensando que era fruto del estrés y la emoción de la mudanza. Pero mi propio sueño se volvió pesado y fragmentado, con ecos de pasos y crujidos que no lograba ignorar. A medida que los días pasaban, me resultaba más difícil mantener la rutina. Cada sonido inesperado me ponía tensa, cada sombra parecía moverse fuera de lugar. Observé que, a veces, al mirar hacia la ventana del apartamento vacío, creía ver un movimiento fugaz detrás de los vidrios sucios, bultos que desaparecían al parpadear y que no se podían atribuir al reflejo de las luces de la calle. Los susurros comenzaron de manera casi imperceptible. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto se volvieron más claros, suaves, pero inequívocos. Alguien llamaba mi nombre desde arriba, desde el apartamento vacío. Mi corazón se aceleraba cada vez que los escuchaba, y una sensación de ser observada constante empezó a invadir mis días y noches. Leticia se pegaba a mí al dormir, diciendo que sentía que él estaba mirando desde arriba. Intenté mantener la calma y racionalizar cada fenómeno: corrientes de aire, estructuras antiguas, sonidos de la ciudad. Pero la acumulación de estos detalles empezó a desgastarme. Cada noche, antes de dormir, escuchaba el crujir de las tablas, los susurros y el silencio profundo del apartamento de Felipe, y sentía que algo se agitaba allí, algo que no quería ser visto pero que estaba presente. El miedo se volvió parte de nuestra rutina. Leticia y yo evitábamos acercarnos a la puerta del piso de arriba, y yo revisaba constantemente que las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara. La sensación de que alguien me observaba, invisible y silencioso, se volvía cada vez más real. Sabía que algo en aquel apartamento seguía allí, acechando, esperando que bajara la guardia. Una noche,
Reuní todo el valor que pude y decidí subir al apartamento de Felipe. Cada escalón de la vieja escalera de madera crujía bajo mis pies y sentía cómo el corazón se me aceleraba con cada paso. Al llegar a su puerta, estaba cerrada con llave. Golpeé suavemente, esperando algún signo de vida, algún ruido que confirmara que él estaba allí, pero el silencio fue absoluto. El aire pesado parecía envolverme, y la sensación de vacío me hizo retroceder un paso antes de golpear de nuevo. Mientras me alejaba de la puerta, escuché que alguien llamaba mi nombre desde el pasillo. Era la vecina del lado, una mujer mayor, que había salido al notar los ruidos. Me dijo que no servía de nada golpear, que el departamento estaba vacío, cerrado por la policía, y que Felipe seguía desaparecido. Creo que pensó que yo no lo sabía, así que comenté sobre los ruidos, expliqué lo mejor que pude, y le dije que mi hija ya no podía dormir del miedo. Sin embargo, ella negó haber escuchado nada. Su mirada tranquila, casi indiferente, me hizo sentir aún más sola y confundida. El silencio de la noche se volvió más opresivo después de ese encuentro. Las puertas comenzaron a cerrarse solas, con golpes secos que retumbaban por el apartamento, y el eco parecía jugar con mi percepción. Cada vez que intentaba racionalizarlo, mi mente me traicionaba. Los sonidos eran demasiado precisos, demasiado insistentes para ser simples corrientes de aire o madera vieja. Los susurros se intensificaron. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero pronto cambiaban de tono y ritmo, como si alguien jugara conmigo, variando el volumen, susurrando mi nombre desde distintos lugares. Me sorprendía intentando localizar su origen, pero no había forma de identificarlo. Era como si la voz se moviera conmigo, burlándose de mis intentos de controlarla. Leticia cada vez dormía peor. La veía temblando junto a mí, diciendo que sentía al hombre de la cesta observándola desde la oscuridad de su cuarto, incluso cuando la luz de la lámpara estaba encendida. Sus palabras me llenaban de un miedo intenso, un miedo que no podía calmar con explicaciones racionales. Me dolía ver cómo su inocencia se veía atrapada en algo que yo tampoco podía comprender. Intenté tomar nota mental de todo. El olor penetrante que aparecía y desaparecía sin razón. El movimiento sutil de los objetos que se desplazaban. Los crujidos del piso que parecían pasos y los susurros que llenaban el silencio. Cada detalle se grababa en mi memoria y la ansiedad aumentaba con cada repetición. Era un miedo mezclado con incredulidad. No podía decidir si estaba perdiendo la razón o si realmente algo estaba allí, acechando. La tensión se volvió casi insoportable. Sentía que no había lugar seguro en el apartamento, que incluso los espacios que yo creía conocidos podían volverse hostiles en cualquier momento. Mi respiración se aceleraba con facilidad y cualquier pequeño ruido me hacía saltar, recordándome que el miedo se había convertido en una presencia constante, un huésped invisible que no me dejaba pensar con claridad. Al final de aquella noche, me senté en el suelo de la sala, abrazando a Leticia y tratando de calmarla mientras mis ojos recorrían la oscuridad del techo y los rincones del apartamento. Sabía que algo estaba allí, algo que no se dejaba ver completamente, pero cuya presencia se sentía en cada sonido, cada sombra, cada olor. Mi mente intentaba explicarlo, pero la lógica se desmoronaba ante la intensidad de lo que vivíamos, y una sensación de impotencia se instaló profundamente dentro de mí. Una madrugada me levanté para revisar a Leticia en su cuarto. Al abrir la puerta, la oscuridad del corredor me golpeó como un peso extraño. Allí, inmóvil, estaba la silueta de Felipe. No hacía ningún movimiento, pero sus ojos brillaban en la penumbra de una manera antinatural, como si no pertenecieran a un ser humano. Un frío recorrió todo mi cuerpo y el corazón me latía con fuerza. Sabía que cualquier movimiento podía desencadenar algo que no podía controlar.
Intenté respirar despacio, tratando de convencerme de que estaba viendo mal, de que mis ojos me jugaban una mala pasada. Pero no había error. La figura permanecía allí, observándome con paciencia inquietante. Cada segundo se sentía eterno, y el aire parecía volverse más denso, como si el tiempo se hubiera detenido para que aquella presencia pudiera mirarme sin que yo pudiera reaccionar. El miedo me paralizó por un instante, pero la necesidad de proteger a Leticia fue más fuerte. Me retiré lentamente del corredor, cerrando la puerta de su cuarto detrás de mí y tratando de no hacer ruido. Mis piernas temblaban y la adrenalina me mantenía consciente de cada sombra, cada crujido que pudiera indicar que él se movía. Me quedé allí, inmóvil pero despierta, tratando de escuchar cualquier ruido, pero no había nada. No sé decir cuánto tiempo permanecí así, esperando, lista para acudir a Leticia al menor sonido o pedido de ayuda de su parte. Pero no pasó nada. Al día siguiente desperté sentada en el suelo, recargada en la puerta, con el cuerpo adolorido y la cabeza doliéndome. Decidí que no podía seguir viviendo allí. La sensación de ser observada, los susurros, los objetos que se desplazaban solos y la presencia de Felipe habían invadido cada espacio de mi vida. La única solución que pude ver fue vender el apartamento, aunque hacerlo significaba enfrentar recuerdos y emociones que preferiría olvidar. Organizar la venta fue más difícil de lo que imaginé. Cada visita de posibles compradores se sentía tensa, y yo revisaba constantemente el apartamento, temiendo que la silueta reapareciera o que los susurros regresaran. Sin embargo, nadie notaba nada extraño, y el misterio permanecía solo para mí. Meses después, recibí mensajes de los nuevos moradores. Contaban que los objetos se movían solos, que escuchaban susurros y que a veces veían sombras en los rincones más oscuros del apartamento. No respondí ninguno. No tenía palabras que explicaran lo que había vivido. Cualquier intento de narrarlo parecía insuficiente ante la intensidad de la experiencia. El apartamento sigue siendo un enigma. Su pasado oscuro y la presencia invisible de Felipe parecen flotar sobre el lugar, esperando silenciosamente a cualquiera que se acerque con curiosidad o con valentía. Yo he decidido cerrar esa puerta para siempre, aunque sé que lo que ocurrió allí nunca me abandonará del todo. Siempre pensé que mi vida era común, sin sobresaltos ni experiencias extraordinarias. Me llamo Hipólito. Aquella noche, sin embargo, me encontraba en una fiesta con amigos cercanos en un pequeño salón de San Luis Potosí, rodeado de comida que olía a tamales recién hechos y mole casero, mientras una banda local tocaba canciones que todos conocíamos. Las conversaciones eran ligeras, llenas de risas y bromas que no significaban nada más que un momento de descanso entre obligaciones diarias. Mi amigo Lisandro apareció con algo que captó mi atención de inmediato. Un pequeño amuleto que, según él, había pertenecido a su abuelo. Era un objeto antiguo, de madera oscura con inserciones de metal y grabados casi borrados por el tiempo. Lo sostenía con cierta reverencia, aunque sus ojos brillaban de diversión, como si supiera algo que yo no. Por curiosidad y, admito, por un impulso de broma, acepté sostenerlo mientras él me pedía que lo llevara a casa unos días. No creía en nada de supersticiones ni historias de espíritus. Para mí, aquel amuleto no era más que una reliquia antigua, un objeto curioso con el que podía bromear. Lisandro insistió que no pasaba nada, que era solo por diversión, y su risa ligera me hizo sentir seguro de aceptar. Lo metí en el bolsillo del pantalón, sin notar más que su peso peculiar y un frío inesperado que recorrió mi mano cuando lo toqué. Mientras caminaba de regreso por las calles empedradas hacia mi departamento, el frío del amuleto parecía profundizarse. Era un frío extraño, que no venía del aire de la noche, sino de dentro de mi palma, como si el objeto guardara algo que no pertenecía a este mundo.
Me sacudí la mano varias veces, convencido de que era mi imaginación jugando trucos. Las sombras de las farolas parecían alargarse más de lo normal, y un viento suave se colaba por las rendijas de las ventanas abiertas de las casas, levantando las cortinas como si quisieran señalarme algo. Sentí un cosquilleo en la nuca, una incomodidad que no había experimentado antes. Traté de racionalizarlo, recordándome que era solo una noche fresca y que llevaba un objeto viejo en el bolsillo. Al subir las escaleras hacia mi apartamento, la sensación de ser observado persistió. Cada paso resonaba con un eco extraño y el amuleto parecía pesar más con cada movimiento. La normalidad de mi hogar, la cocina ordenada y la sala iluminada, no lograba calmar la inquietud que me recorría el pecho. Pensé que, quizá, la combinación de la fiesta, la noche y mi imaginación estaba jugando conmigo. Al llegar al umbral de mi puerta, me detuve un momento para mirar el amuleto de nuevo. Su madera oscura y sus metales desgastados reflejaban la luz tenue del pasillo, y una punzada de curiosidad se mezcló con un nerviosismo que no supe explicar. Era solo un objeto, repetí mentalmente, nada más. Sin embargo, el frío persistente en mi mano y un extraño silencio que me rodeaba me hicieron apretar los labios y guardar el amuleto en un cajón, lejos de la vista de Julieta y Tarso. Esa noche, mientras me acomodaba para dormir, todavía sentía el peso del amuleto en mi bolsillo de pantalón olvidado y un leve cosquilleo que recorría mi brazo. Intenté concentrarme en los sonidos cotidianos del edificio, el zumbido del refrigerador y el tráfico distante, pero una sensación extraña se mantuvo pegada a mi espalda, como si algo invisible me acompañara, observando en silencio. El primer sueño que me perturbó apareció sin aviso. Me encontraba caminando por un pasillo oscuro, más largo de lo que recordaba de mi departamento, y figuras sombrías parecían seguirme con ojos que brillaban débilmente. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Desperté con el corazón acelerado y un sudor frío que recorría mi espalda. Pensé que había sido solo una pesadilla, un efecto de la fiesta y el cansancio, pero la sensación de ser observado permaneció durante el día. Al preparar el desayuno, noté que la leche que había comprado esa mañana tenía un olor agrio que no correspondía con la fecha de caducidad. Más tarde, el microondas dejó de funcionar justo cuando calentaba el café de Julieta y la puerta del refrigerador comenzó a cerrarse con un crujido extraño, aunque nadie la había tocado. Me obligué a racionalizar todo. Quizá el refrigerador necesitaba limpieza, tal vez la leche estaba defectuosa y el microondas simplemente era viejo. Por la noche, pasos suaves resonaban por el pasillo, seguidos de risas apenas audibles. Intenté concentrarme en la televisión, en los sonidos del edificio, en cualquier ruido que pudiera explicar la extraña sensación, pero el inquietante eco de los pasos y las risas persistía. Cerré la puerta de la habitación con llave, tratando de convencerme de que mi mente jugaba conmigo. Julieta empezó a comportarse de manera diferente. Caminaba por los pasillos con una expresión seria y algo cansada, y mencionó haber visto una sombra que cruzaba el corredor. Me preguntó indirectamente si estaba ocultando algo, como si sospechara que yo sabía más de lo que decía. Negué con calma, evitando alarmarla, aunque sentí un nudo de culpa que no podía disolver. Sabía que no podía explicarle lo que realmente sentía sin que pensara que estaba exagerando. Tarso también comenzó a tener pesadillas. Lo escuchaba hablar dormido, susurrando sobre figuras que lo observaban en su cuarto. Me senté a su lado varias noches, intentando ofrecer consuelo, y sentí un miedo profundo que nunca antes había experimentado por él. Era como si el mismo mal que me rodeaba ahora hubiera encontrado la manera de alcanzarlo también. Intenté mantener la rutina, la normalidad, pero el peso de la inquietud me acompañaba en cada movimiento. Cada vez que iba a la cocina o al baño,
Sentía que una presencia invisible se movía a mi alrededor. Miraba el amuleto que había guardado en el cajón y un estremecimiento recorría mi brazo. Me preguntaba si todo esto tenía relación con él, aunque la idea me parecía absurda. A medida que los días continuaban, la sensación de culpa y miedo se mezclaba con incredulidad. Buscaba explicaciones lógicas, electricidad mal conectada, corrientes de aire, estrés acumulado. Sin embargo, cada incidente, cada sonido extraño, cada sombra vista por Julieta y Tarso, erosionaba lentamente mi confianza en que todo podía explicarse racionalmente. Una noche, mientras me sentaba solo en la sala, escuché un crujido en el piso de arriba, seguido por un murmullo que no pude identificar. Me incorporé lentamente, tratando de no imaginar lo peor, y sentí como el corazón me latía en la garganta. La idea de que algo más estuviera entre nosotros, invisible pero tangible, comenzó a tomar forma, y el miedo se mezcló con una culpa silenciosa por haber traído aquel amuleto a nuestro hogar. Decidí que no podía seguir así. Tomé el teléfono y busqué a Lisandro, necesitando respuestas sobre aquel amuleto que había traído tanto desconcierto a mi vida. Cuando finalmente nos encontramos, lo vi sostener el objeto con la misma indiferencia de siempre y sentí un nudo en el estómago. Con voz temblorosa, pregunté todo lo que había querido saber. El origen del amuleto, su propósito, lo que significaban los grabados que apenas podía descifrar. Lisandro me explicó que, en teoría, aquel amuleto debía contener un espíritu benevolente, una especie de guardián, pero el abuelo había realizado un ritual mal hecho que lo convirtió en algo diferente, un espíritu maligno que se había adherido a quien lo tocara. Lisandro me dijo que el abuelo Evaristo hablaba de eso con todos, que el amuleto llevaba un espíritu maligno y que por eso nunca debía dárselo a nadie y debía mantenerse escondido de los ojos de todos, pero vigilado. Lisandro contó que su papá se olvidó por completo de eso después de que el abuelo Evaristo murió y que el amuleto simplemente apareció en su cuarto unos días antes de la fiesta y terminó diciendo que eso era curioso. Mientras escuchaba, una mezcla de incredulidad y miedo me recorrió el cuerpo. Cada palabra de Lisandro parecía confirmar lo que ya había sentido, aunque aún me resistía a aceptarlo por completo. Él se rió de mi preocupación, sin ocultar su desprecio por las creencias que yo empezaba a considerar reales. Esa indiferencia solo aumentó mi sensación de impotencia. Me di cuenta de que estaba solo frente a algo que no podía controlar, y la idea de que aquel objeto estuviera conectado a mi familia me heló la sangre. Llegó el fin de semana, y Julieta comenzó a hablar de la casa como si pesara sobre ella. Comentaba que sentía una energía densa, que la inquietaba y que sospechaba que yo ocultaba algo. Su mirada era seria, preocupada, y al escucharla sentir miedo por la seguridad de Tarso, me provocó un dolor silencioso. No quería alarmarla, pero la fuerza de su intuición me obligó a aceptar que debíamos alejarnos de la casa. Así que ella tomó a Tarso y se fueron a pasar el fin de semana en casa de su padre. Quedé solo con el amuleto y la necesidad de librarme de él se volvió urgente. Busqué una manera de destruirlo y decidí que quemarlo sería la forma más directa. Encendí un pequeño fuego en el patio y coloqué el amuleto entre las llamas. Pero algo inesperado ocurrió. Sombras comenzaron a desprenderse del objeto, moviéndose rápidamente por las paredes del departamento. Se retorcían y se estiraban, como si suplicaran que no lo destruyera, y un miedo primitivo me recorrió de pies a cabeza. El olor a madera quemada se mezclaba con algo más, difícil de describir, un aroma amargo que me hacía retroceder. Mi corazón latía desbocado, y la sensación de que aquellas sombras podrían alcanzarme me paralizó. Cada intento de acercarme al fuego se sentía inútil, como si algo invisible me obligara a retroceder. Hesité temblando,
y por un instante deseé no haber traído nunca aquel amuleto a casa. El terror me dominó por completo. La idea de destruirlo y enfrentar las consecuencias de su reacción parecía más peligrosa que mantenerlo guardado. Con un suspiro que mezclaba alivio y miedo, aparté el objeto y lo coloqué en un cajón, asegurándome de que nadie lo viera. Pasé el resto del fin de semana revisando cada rincón del departamento, sintiendo una vigilancia silenciosa que parecía moverse junto conmigo. Aunque Julieta y Tarso no estaban, su ausencia no me daba tranquilidad. La certeza de que aquel espíritu maligno permanecía conmigo era abrumadora. Cada sonido, cada sombra que se movía por la periferia de mi visión, me recordaba que el amuleto seguía siendo un peligro latente, un secreto que debía mantener, al menos hasta encontrar otra solución. El domingo, cargando un peso invisible en el pecho, decidí que ya no podía mantener el amuleto conmigo. Lo tomé con cuidado y me dirigí hacia un barrio distante, a una de esas calles poco transitadas donde la basura se amontona en contenedores grandes. Lo arrojé en una de esas lixeiras, asegurándome de que nadie lo viera, sintiendo un alivio inmediato mezclado con miedo. ¿Y si aún había algo adherido a mí? Regresé a casa con una mezcla de esperanza y desconfianza. Para mi sorpresa, los fenómenos extraños se detuvieron casi de inmediato. El refrigerador funcionaba como siempre, no escuché pasos ni risas en los pasillos, y la sombra que Julieta había percibido parecía haberse esfumado. La rutina diaria recobró su ritmo, y por primera vez en semanas sentí un respiro de normalidad. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció por completo. Cada vez que miraba a Tarso jugando o a Julieta preparando la cena, un estremecimiento recorría mi espalda. Era como si un par de ojos invisibles se mantuvieran fijos en mi familia, vigilando, recordándome lo frágil que puede ser la seguridad cuando se juega con lo desconocido. Tarso recuperó sus noches tranquilas y Julieta volvió a sonreír mientras recorríamos los pasillos de casa. La normalidad se reinstaló, pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado. No era miedo constante, sino la conciencia de que la seguridad y la paz familiar pueden depender de detalles que parecen insignificantes, pero que cargan historias que ignoramos. A veces, en silencio, miro la esquina de la sala o la luz de la calle entrando por la ventana y siento un leve cosquilleo en la nuca. No hay figuras visibles ni ruidos extraños, solo la memoria de lo que sucedió y la sensación de vigilancia que permanece, recordándome la fragilidad de la tranquilidad. Comprendí que algunas lecciones no necesitan ser dramáticas ni explícitas. Aprendí a respetar lo desconocido, a valorar la rutina y la calma de mi familia y a no subestimar lo que otros consideran superstición. El amuleto ya no estaba conmigo, los fenómenos cesaron, pero la experiencia dejó una huella invisible que acompañará cada decisión que tome respecto a lo que guardamos y lo que dejamos entrar en nuestro hogar.